La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antonio Tavera Guzmán, senador por la provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, doctor Tavera Guzmán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación comenzando la semana. Muchas gracias a ustedes, don Ramón, Jacqueline, por invitarme a su programa hoy. Estamos siempre en la disposición de establecer un diálogo y contestar preguntas y, bueno, responder, ¿no? Muchas gracias. Bueno, encantada de tenerle en condición esta vez de senador de la República. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, doctor Taveras, usted forma parte de la comisión especial del Senado que va a preseleccionar o indicar los nombres de los posibles integrantes de la próxima o de la nueva Junta Central Electoral. Ustedes se reunieron el viernes, ¿se definió ya el esquema de trabajo o simplemente lo que dieron es apertura que entre el 11 y el 21 se depositen los documentos, o ya hay un esquema de cómo ustedes van a hacer las evaluaciones, si va a haber entrevistas públicas a los aspirantes, que en sentido general, ¿cuál es la metodología de trabajo? Bueno, la semana pasada, como usted dice, nos reunimos, ahí establecimos un cronograma, además de aprobar un formulario para llenado de datos y eso que nos va a facilitar, nos va a facilitar la rapidez, ¿no?, de obtener esos datos. Está la página online que pueden llenar los datos, se puede llenar presencial también. Entonces, hoy a las 3 de la tarde seguimos con la reunión. A las 3 de la tarde la agenda es establecer los criterios y los perfiles para entonces trabajar en la selección, la preselección, ¿no?, de todos aquellos o aquel dominicano o dominicana que entienda que cumple con los requisitos constitucionales y llene estos formularios. Entonces, a partir de ahí, nosotros entonces haremos entrevista a cada persona que llene ese formulario. Nuestra propuesta esta tarde es que esas entrevistas sean televisadas y que también online se pueda transmitir. Porque ahora con la situación del coronavirus sería muy difícil hacer vista pública. O sea, lo que vamos a proponer que en la medida de lo posible estas entrevistas sean televisadas y, repito, pasadas por las distintas redes sociales, para que sea lo más transparente y lo más abierto a la sociedad. Señor Taveras, parece que hay confusión con respecto a lo que el primer paso que deben hacer los candidatos, los postulantes, en razón de que la prensa reseña hoy que habría que hacer una inscripción online previa a través de la página del Senado de la República y luego otro procedimiento que es otros documentos que habría que acompañar a ese formulario, pero que habían tenido dificultades con el llenado del formulario online. ¿Usted tiene alguna información al respecto que ofrecernos? Bueno, desde el fin de semana para acá no tenía la información que había algún tipo de problema para llenar online ese formulario. Lo que sí, esos formularios y los requisitos que dice la Constitución, nosotros planteamos que se escaneara y se mandara en primer momento, ¿no? Y luego la posibilidad de que se llevara presencial. Pero basta, ¿no?, con que se escanea la documentación en principio y que se llene el formulario. También lo pueden hacer presencialmente, ir al Senado, hoy, buscar los formularios y llenarlos también. Y entonces anexar los documentos que la Constitución exige como requisito. Es decir, como quiera, hay un llenado de un formulario. Bueno, el que está online. Aparte. Sí. El mismo que está en línea es el que debe llenarse, ¿te entiendes? El mismo. Un solo formulario. Exacto. De manera que haya uniformidad entre todos. Claro. Señor claro. Sí, dígame. Sí.
Señor Taveras, hay un debate ahora mismo con respecto a la selección de los miembros de la próxima Junta Central Electoral, en el sentido de que si deben ser personas completamente independientes, sin ninguna relación con los partidos políticos. Y hemos visto en el fin de semana opiniones, escritos, incluso en el día de hoy, que lo que se debe buscar es una persona preparada y con ciertas condiciones, pero que aquí no hay nadie que sea completamente indiferente a la política. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que si realmente los que se postulen realmente serán evaluados, porque existe el temor de que esté previamente pactado con los partidos políticos y la gente vaya ahí, se ponga de mojiganga y haga un papelazo cuando ya habrá una preselección de los posibles miembros o de los miembros. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Mire, yo, Antonio Taveras, expuse mi posición y la expuse por escrito ante la comisión. Y esa posición tiene que ver total independencia, no conflictos de intereses con partidos políticos ni con grupos empresariales. Generalmente, en los últimos tiempos, los partidos políticos se han repartido a los miembros de la Junta Central Electoral. Los miembros de la Junta Central Electoral son árbitros, que en principio lo más importante es que van a arbitrar unas elecciones. Entonces, si se va a arbitrar un proceso electoral donde los partidos políticos son los actores principales, entonces, ser árbitro hay que ser independiente totalmente de quien tú vas a arbitrar. Y en ese sentido se le ha hecho mucho daño a esta democracia cuando los partidos políticos inclusive le quitan la facultad constitucional al Senado cuando hacen este reparto. Entonces yo pienso que nosotros hemos prometido cambio. Nosotros hemos prometido cambio, una justicia independiente, órganos judiciales independientes y órganos de control independientes. Ahora, los árbitros tienen que ser independientes de las direcciones de los partidos políticos y de la influencia de grupos económicos externos. Nosotros no estamos aquí hablando de la antipolítica, no estamos diciendo que todo el ciudadano y ciudadano de alguna forma, pero no tiene por qué tener un compromiso con un comité central, con un comité político, entonces, o con un comité ejecutivo, ¿tú entiendes? Que vaya a representar los colores de un partido. Entonces, mi posición es que eso se evite. Nuestra democracia ha sido muy dañada. Esto hay que reconstruirlo. La institucionalidad democrática tenemos que fortalecerla. Entonces, hemos tenido, repito, muchos problemas en el pasado por este reparto. Segundo, ya la Junta no tiene que ser abogado porque ya no es contencioso, solamente el presidente. Entonces nosotros tenemos que llevar allí diversidad de profesionales. Hace falta un buen especialista, por ejemplo, en tecnología, en informática, para que pueda entonces saber qué están haciendo esos departamentos y auditarlo, ¿no? Hacen falta buenos ingenieros industriales, si es posible, que sepan de proceso. Profesionales de ese tipo. Hace falta que haya mujeres, que haya equidad de género ahí también, que hayan jóvenes también, ¿entiendes? O sea, queremos una junta plural, con diversidad profesional e independiente totalmente de los partidos políticos, es decir, de que no sean miembros del comité central, que no sean miembros activistas de ningún partido político, pero que tampoco, repito, que tengan intereses en grupos empresariales. Esa es la posición. Doctor Tavera Guzmán, la idea es que la comisión ya depure y finalmente llegue a 5 miembros y 5 suplentes, o ustedes le presentarían una opción, vamos a decir, tipo ternas al Pleno. Eso lo vamos a decidir hoy. Eso lo decidiremos hoy. Y mire, y con respecto a la pregunta de Jacqueline, yo pienso que llegó el momento en que los partidos políticos jueguen su papel como partidos políticos, ¿te entiendes? Y que los partidos políticos, actores que no les corresponden, ¿te entiendes? Como es el caso de la Junta Central Electoral,
esto con la pregunta que usted me decía, que si los partidos políticos se reúnen y mandan una terna o mandan a cuál candidato para que se le acepte. No. Yo pienso que eso no pasará en este momento. No pasará en este momento. Y mire, y yo no estoy descalificando a ningún dirigente político. Yo ahora estoy en la política. Hay mucha gente buena en la política, mucha gente buena que quieren y están trabajando por construir un país decente. Pero hay muchos también que no son así. Pero en la viña del Señor hay de todo. O sea, nosotros no estamos descalificando a nadie por pertenecer a algún partido político. Lo que estamos diciendo es que si usted va a arbitrar un proceso, usted no puede ser juez y parte. ¿Entiende? Y es eso. Doctor, pasando ya a otro tema y ya específicamente a su provincia, porque usted ha estado muy activo teniendo presencia, es decir, su provincia es de las provincias que más ha sido castigada, de las que tiene las mayores tasas en el caso del COVID-19, tiene muchísimas carencias, tiene problemas de desempleo, en fin. Podríamos hacer un listado, un catálogo de cuestiones difíciles. ¿Cómo se siente el senador en una situación como esa? Bueno, a veces abrumado, impotente, porque desborda la situación, la calamidad de la provincia, pero nosotros decidimos, ¿no? Estos 4 años, tratar de reformar esta provincia, de que cuando nosotros salgamos en estos 4 años podamos poner un granito de arena para hacer un nuevo Santo Domingo, como nos lo hemos propuesto. Nosotros tenemos la idea de convocar a todos los actores de la provincia para desarrollar un plan que ponga la provincia y desarrolle todas las potencialidades de la provincia. La provincia carece de todo, entiende, de todo. Aquí hay mucho desempleo, mucha desigualdad, aquí hay mucho hacinamiento, mucha inseguridad ciudadana. Aquí hay de todo, aquí hace falta de todo, de todo. Entonces, individualmente nadie puede construir nada en términos sociales. Los cambios sociales se dan colectivos, donde los actores empujan los cambios junto a la gente. La gente es muy importante que participe en este proceso de transformación de un país totalmente frágil institucionalmente, un país donde no hay empleo, un país donde hay mucha inseguridad ciudadana, un país donde la situación hospitalaria en la provincia es muy calamitosa, un país donde está golpeando esta pandemia fuertemente ahora y nos está retrotrayendo a 10 años en términos económicos, y en términos sociales vendrá mucha situación donde tendremos que hacerle frente, porque la gente va a desesperarse, Tenemos que actuar rápido como gobierno para que la gente no se nos desespere y entienda la situación. Señor Taveras, realmente el Congreso de la República está llamado a ser el primer poder, el fiscalizador, entre otras de sus funciones. Y usted se ha caracterizado con ser una persona que, independientemente de la posición que ocupe, si algo no le calza bien, usted inmediatamente lo hace saber y fija su punto de vista. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos pocos días en la Cámara Alta? Y si está preparado realmente para jugar ese papel que está llamado a desempeñar en el Congreso de la República, en el Senado. Con todo lo que implica. Bueno, implica mucho, claro, estar en el Senado, un gran compromiso de trabajar por este país. Nosotros vinimos acá a la política porque estamos muy preocupados por la situación del país. El país se ha estado convirtiendo en una selva. Entonces, lo que hemos decidido quedarnos a vivir acá, entonces tenemos que, desde la grada al centro, manejar el poder para poder cambiar, dar un granito de arena a estos cambios. Estamos preparados para servirles desde el Senado de este país y estamos preparados, bueno, a seguir con nuestra posición de siempre,
de no dejar pasar las cosas que están incorrectas, que creemos que están incorrectas, de trabajar por las cosas que están correctas, de cooperar con las cosas que están correctas y practicar y tratar de ser lo más propositivo posible para que las cosas que son incorrectas se corrijan, ¿no? Nosotros hemos dicho con respecto al problema de la corrupción que aquí ya no puede haber borrón y cuenta nueva. Eso tiene que acabarse, porque el borrón y cuenta nueva le ha hecho mucho daño a este país. Entonces, el PLD y su partido, sobre todo los últimos dos periodos del presidente Danilo, fue catalogado como el país, como uno de los países más corruptos del mundo. Cada día había un escándalo de corrupción. Entonces, no se trata de perseguir a nadie, se trata de ajustar cuentas judicialmente con aquellos que han desfalcado al Estado, con aquellos que le han quedado mal a esta sociedad, con aquellos que han engañado a esta sociedad. Entonces, yo creo que en ese sentido, repito, no puede haber borrón y cuenta nueva. Así es. Doctor Tavera Guzmán, y en términos el gobierno le faltan 2 días para cumplir el primer mes, es muy poco tiempo para hacer una evaluación, pero ya como empresario, yo quisiera irme a la parte de las alianzas público-privadas, que parece que es la gran apuesta del presidente, en vista de la carencia de recursos y de que los préstamos que se logren van a ser simplemente para tapar el agujero fiscal. ¿Cómo usted ve la posibilidad de las alianzas público-privadas para la construcción de grandes proyectos? Y cuando el Estado dominicano cumpla con su papel de control, con su papel de fiscalizar, con su papel de gerente, vamos a llamarle así, es decir, y que no se cometan los errores que se cometieron, por ejemplo, con la carretera que va a Samaná, yo lo veo excelentemente bien. En este momento, yo decía hace un rato, nuestra economía se ha retrotraído a 10 años atrás casi, producto de la pandemia y producto del mal manejo de esta crisis del pasado gobierno. Entonces, se hacen necesarias grandes inversiones que el Estado dominicano no tiene dinero para eso. Ahora, ojo, hay que cuidarse de que se cometan errores de ese tipo, ¿no? Como el que le señalé de la carretera de la autovía de Samaná. Pero es importante que el sector privado invierta, pero también es importantísimo que el Estado dominicano sea un vigilante para defender los intereses y que intereses empresariales no se vayan más allá de los propios intereses naturales que tiene que tener cuando invierta. Así es que yo lo veo. Señor Taveras, usted además de ser senador, tiene una gran experiencia como dirigente empresarial y usted es empresario. ¿Cómo usted ve la República Dominicana en medio de la crisis económica que ha devenido del coronavirus? Y si tiene algún número, alguna información que nos pueda ofrecer de cómo ha afectado a la industria y a los sectores que usted una vez representó. Bueno, aquí está todo paralizado, el mundo está paralizado. Entonces, recientemente el Banco Central ha dicho que desde enero la economía decreció menos 8.5. Eso es una catástrofe. Un posible aumento del déficit fiscal a un 9%. Eso es una catástrofe también en momentos donde no hay demanda de ningún tipo, ¿te entiendes? Solo algunos sectores, como la industria farmacéutica, quizá la industria de la alimentación. Y no es que las remesas no han descaído, producto de que en los países como Estados Unidos, donde hay muchos dominicanos y dominicanas, entonces ha habido mucho estímulo allá en términos de otorgar, ¿no?, dinero líquido a las personas para que subsistan. Entonces los dominicanos son tan generosos en esos países que le mandan a su familia prácticamente lo que le dan para que no se mueran de hambre acá. Entonces, eso son de los grandes sacrificios
y dice mucho el dominicano, lo solidario que es el dominicano con su gente. Y eso es importante que se destaque. Estamos un poquito a flote porque las remesas, en vez de disminuir, han aumentado. El turismo sabemos cómo está, la zona franca sabemos cómo está. Ahora el reporte de las exportaciones dicen que ha repuntado, pero es porque el oro de la Barrigo, bueno, el oro ha subido mucho de precio en el mercado internacional. Entonces, pero eso no puede, eso no nos da a nosotros una fortaleza como país dentro de las exportaciones, es un solo renglón y sabemos los contratos que hay con Barrigo y cómo son. Mire, yo pienso que República Dominicana y pocos países latinoamericanos salen solo de esta crisis. Sin la comunidad internacional va a ser imposible salir rápido de esta crisis. De modo pues que yo pienso que República Dominicana y otros países latinoamericanos deben de buscar cómo entenderse, cómo llamar a una gran cumbre, así como nosotros estamos llamando a una cumbre nacional para enfrentar el COVID más la crisis y el descalabro económico. Pienso que tenemos que llamar a una cumbre latinoamericana para entonces entre todos juntos los países latinos buscarle solución a esto, sobre todo al derrumbe económico, porque no va a ser fácil salir individualmente. Tenemos que buscar cómo se nos minore la carga de la deuda, cómo se nos condonen algunos intereses, pero eso es una lucha en común en América Latina, porque quizá Brasil, México, son economías grandes, quizá no sufran, pero los países caribeños como el nuestro, ¿te entiendes? Va a ser difícil salir solo de la crisis, por lo que se impone que el liderazgo latinoamericano se unifique para pelear juntos. ¿Cómo es que cómo es que los países desarrollados van a ayudarnos a enfrentar estas crisis? Y así es. Pero parece, doctor Taveras, que ese no es el ambiente internacional. Cuando uno compara esto con la crisis financiera global de 2008-2009, ahí el G7, el G18, el Fondo Monetario jugaron su papel. Incluso yo recuerdo en algún momento el Fondo Monetario le dio dinero a los diferentes países. Sin embargo, uno no advierte que haya ese esfuerzo multilateral, como que cada país está por su lado, pero no hay como el liderazgo mundial que hubo en el año 2008-2009 que permitió salvar a la humanidad de una depresión tipo 1929. Ahora como que no se advierte esa unidad de criterios. Bueno, mire, la crisis ha golpeado al mundo, pero no lo ha golpeado de manera diferente. Europa tiene recursos para enfrentar la crisis. Estados Unidos tiene recursos, tiene hasta su maquinita de hacer dólares, Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces es diferente a América Latina. Entonces ese liderazgo ahora, en este momento, hay que crearlo, hay que empezar, ¿te entiendes? República Dominicana tiene el andamiaje, vamos a llamar así, para llamar a esta cumbre. O sea, tiene todo eso para poder, tiene el protagonismo para llamar a esta cumbre. Entonces eso para mí es importantísimo en este momento, porque solo no vamos a salir fácilmente de esta crisis, solo no lo vamos a hacer. ¿Te entiendes? La deuda PLD la dejó prácticamente que ya es imposible y vamos a tener que seguir endeudándonos necesariamente. Ahora es una obligación porque no tenemos de otra, ¿te entiendes? Lamentablemente no tenemos de otra que endeudarnos, porque repito, aquí la producción está en el suelo, aquí los sectores productivos están en el suelo por producto de la pandemia, ¿no? Y la crisis económica mundial. Señor Tavera, ¿cuál es la opinión suya con respecto a lo que se está haciendo y la restricción de toque de queda, de circulación y la protesta que hay de algunos sectores de que se reabra todo? En su opinión como empresario, ¿qué usted nos puede decir? Yo pienso que hay sectores que pudieran estar aperturando, abriendo, hay sectores. Así como hay demarcaciones, por ejemplo, estar siendo cerrada por más tiempo, por menos tiempo. Eso va a depender cómo esté golpeando. Por ejemplo, si la crisis sanitaria
y la pandemia está golpeando Santiago, por ejemplo. Bueno, para Santiago hay que tomar medidas más drásticas, pero si no está golpeando la capital tan fuerte, por ahí hay que flexibilizar esas medidas, ¿no? Porque tampoco puede ser radical, porque nosotros necesitamos estimular la producción, pero también necesitamos salvar vidas. La situación es complicada y a veces es difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas, y eso va a depender de los mecanismos que tenemos nosotros para monitorear el avance de esta pandemia. Doctor Tavera Guzmán, finalmente, usted no es miembro del Partido Revolucionario Moderno, creo todavía no es miembro, pero yo imagino que como senador de la provincia debe tener las presiones de las bases del partido, del sector externo, etcétera, que están clamando y reclamando que todavía casi un mes de gobierno no han sido tomados en cuenta para ser empleados en el gobierno. Bueno, yo fui electo por una boleta encabezada por el PRM y 7 partidos políticos más, movimientos de apoyo, movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, pertenezco al bloque del PRM, por lo tanto, soy parte en estos momentos de ese partido y apoyado por 7 partidos más. Sí, claro, hay mucha presión con esto de los empleos. En la medida que la crisis se profundiza, habrá más presión. Yo siempre he sido de la idea que tenemos que el sector privado cree tanto empleo que ya la militancia en los partidos políticos no estén incentivadas al Estado y que se pueda crear una burocracia profesional y que llegue un momento en que los partidos políticos digan, bueno, una cuota de un 40% es partidario y una cuota del 60% para una burocracia profesional, pero pasará mucho tiempo para que podamos crear ese tipo de país. Mientras tanto, en el sector formal, no sé, tengo días que no busco las cifras, pero debe de haber más de 300, 400 mil personas que han perdido sus empleos en el sector formal. En el sector informal ha golpeado mucho. Hay mucha gente desempleada y mucha de esa gente pertenecen al Partido Revolucionario Moderno, y entonces por eso también la presión, porque no hay trabajo en el sector formal, el trabajo informal está de capa caída, entonces se busca una solución a través del empleo estatal. Y con eso hay mucha presión, mucha presión. Yo tengo mucha presión. Yo saqué casi 500.000 votos en la provincia. Entonces, nada, yo entiendo que me debo a la gente, entiendo la desesperación de la gente y sé también la situación por la que está atravesando el Estado dominicano. Pero, como decía el presidente Luis Abinader en esta semana, en una reunión con los senadores, desesperar. Hay que hacerla bien, hay que hacerla, y que cualquiera que tenga empleo tiene que tener el perfil para. Aquí no puede haber no puede haber botella, nadie puede ser nombrado para no ejercer una función, porque entonces estaríamos los mismos. Entonces, es difícil la situación, para mí como empresario es difícil, muy difícil, porque yo vengo con la idea de que hay que crear muchos empleos. Y repito que hay que llegar a un momento en que el Estado dominicano no sea la panacea para el trabajo, y que allí hay una burocracia profesional, y que los que voten por el partido, los militantes por el partido, no tengan el incentivo de un trabajo público porque no lo necesiten, porque tienen un buen trabajo en el sector privado. Hay que construir eso. Perfectamente. Doctor Antonio Tavera Guzmán, muchísimas gracias en todo lo que vale su participación y gracias por las primicias y las informaciones que nos suministró en este día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias y éxitos. Gracias, muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Nos vamos, amables televidentes, a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.